el tema que yo tengo para compartir con ustedes, como yo le había comentado, es se llega el poder del refrigerio. Vamos a pedirle a Dios que nos auxilie, que nos bendiga, para que nos dé la capacidad y la sabiduría para poder compartir el tema. Señor Jesucristo, Padre del cielo, Espíritu Santo, pues aquí estamos delante de ti, Dios precioso y maravilloso, y tan solo pues pedirte que en tu grande amor y bendita misericordia, pues tú nos bendigas en esta transmisión y que podamos, Señor, transmitir sin ningún tipo de problema o algún tipo de situación que nos pueda eh, detener la transmisión, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre bendito. En tus manos ponemos lo que habremos de compartir, ponemos también la situación tecnológica, Padre bendito, y Señor, bendícenos, Señor, con tu guianza y tu dirección, para que el tema sea de bendición y provecho para todos aquellos que lo habrán de escuchar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues el tema que yo tengo para compartir con todos ustedes, yo lo he titulado Se llega el poder del refrigerio. Y es un tema hermoso, es un tema precioso, que de alguna manera es un resumen de varios aspectos y puntos que Dios me ha otorgado y regalado pues a lo largo del tiempo. Un tema que de alguna manera Dios en diversos aspectos me ha ido dando, yo diría, partes o piezas de ese gran rompecabezas que Dios tiene preparado pues para el desarrollo escatológico y profético, y que sobre todo pues se va cumpliendo más hacia el final de los tiempos, entendiendo que pues ya estamos en esos terrenos de los tiempos finales. Ya estamos metidos en esos tiempos, ya estamos metidos en tiempos donde a nuestros ojos estamos viendo cumplimientos proféticos de varios aspectos de la Biblia. Algunos los esperábamos, otros nos están sorprendiendo la forma como se están desarrollando las cosas, pero estamos en unos tiempos donde las cosas están sucediendo de una manera con prisa. Recuerdo la palabra que Dios le dijo a Jeremías, donde le pregunta a Dios a Jeremías y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías responde, yo veo un almendro. Y vuelve a responder Dios, bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, la visión que tuvo Jeremías de un almendro, conforme lo que Dios mismo le responde y le explica a Jeremías, pues ese almendro tiene que ver con prisa, tiempos de prisa, tiempos de apresuramiento, tiempos donde las cosas se van a desarrollar de una manera más rápida de lo normal. ¿Y por qué con el almendro? Bueno, pues yo se lo he enseñado. El almendro es un árbol que florea muchísimo tiempo antes que llegue la primavera. Estamos hablando de que a finales de enero, ya a principios de febrero, ya los almendros están completamente floreados. Es una flor blanca con un centro rojo y bueno, tiene muchas implicaciones ese almendro. Sí, simboliza prisa, apresuramiento, pero también simboliza madurez. Conforme a lo que dice Eclesiastés, acuerda de tu Creador en los días de juventud, antes de que llegue la vejez, conforme a los versículos que ahí se narra, antes de que florezca el almendro. Y entonces el color blanco del almendro simboliza pues la etapa madura
de las personas, pero también representa la etapa madura de la iglesia. Entonces, estamos en tiempos de prisa, en tiempos donde las cosas se están desarrollando con una velocidad que no se había visto antes y que ahora lo estamos viviendo, lo estamos viendo de primera mano, pero también en estos tiempos de prisa estamos hablando que ya también Dios quiere o va a levantar o preparar a esa iglesia madura, a esa iglesia almendro, a esa iglesia que tiene esa capacidad para enfrentar y correr el último tramo, la última jornada, lo que yo diría la última hora antes de que se cierre la jornada. Recuerdo también el pasaje donde un hombre padre de familia sale a contratar obreros para la viña, hora primera, hora tercera, sexta, novena y undécima, y a la hora anciava contrata a unos que están sentados, los cuales ya nada más trabajan una hora en la jornada, pero estos que nada más trabajan una hora, se les paga primero y se les paga lo mismo que aquellos que entraron desde la primera hora. Visto desde el punto de vista profético, pues estamos, yo desde mi punto de vista, en los tiempos de la última hora. Ya está a punto de cerrarse la jornada para entrar en el periodo de la noche. Entonces, pues estamos en estos tiempos de prisa, se tienen que hacer los ajustes finales, se tienen que hacer las contrataciones finales, involucrar a los últimos obreros, que tal vez ahorita, pues sí, ¿no? Como ese texto, no están haciendo nada, están sentados y llega el dueño de la viña, padre de familia, dice versión Biblia de las Américas, y llega y los contrata y los involucra en la obra del reino, en la obra de los tiempos finales, y aunque no van a tener un desarrollo de tiempo como aquellos que vienen desde tiempos atrás, van a trabajar un poco de tiempo, pero les pagan primero y les dan lo mismo que a los de atrás. Entonces, visto desde ese punto de vista, pues es un tiempo profético donde se están involucrando a los últimos jornaleros para trabajar en la viña del Señor, los últimos siervos. Uh-huh. Obviamente que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios precioso, pues una hora a nuestro tiempo normal, pues puede involucrar varios años. Claro que una hora en el Señor para nosotros puede ser varios años, un tiempo largo y grande. Pero eso no quiere decir que no estemos en esos tiempos finales. Y es dentro de esos tiempos finales, dentro de esta última hora, dentro de este tiempo de prisa, tiempo de madurez, conforme la visión que tuvo Jeremías, donde yo quiero posicionar el siguiente texto. Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Vuelvo a leer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y es interesante porque tan solo este viernes anterior, en el taller que tenemos de doctrina básica, el tema que hablamos en este taller de doctrina básica, que fue el tema 14, hablamos de arrepentimiento y conversión. Uh-huh. Arrepentimiento y conversión, para que sean borrados nuestros pecados. Bueno, ahí lo expusimos de manera clara, lo que implica, porque arrepentimiento y conversión es una moneda de dos caras. De un lado está el arrepentimiento, del otro lado está la conversión.
Pero bueno, ¿esto qué involucra? Cuando, conforme lo que dice este versículo, dice, arrepentíos y convertíos, serán borrados los pecados y vendrán tiempos de refrigerio, a fin de que vengan tiempos de refrigerio de parte de la presencia del Señor. Y esto es interesante porque dentro de lo que yo quiero hoy platicarle a usted, en esta última hora, la última hora de la jornada que cierra el ciclo para entrar a trabajar en el reino, va a venir un tiempo de refrigerio. En este tiempo de prisa, en este tiempo de madurez, los almendros, Dios va a posicionar un espacio para el refrigerio, para el refrigerio. La palabra refrigerio, conforme a la definición en griego, es recuperar el aliento, recuperar el aliento. Obviamente que cuando hablamos de recuperar el aliento, pues es como cuando usted hace ejercicio ya después de cierto tiempo y dependiendo si es un ejercicio fuerte, pues al final uno va terminando fatigado, cansado y uno empieza a jalar aire, empieza a recuperar el aliento. Entonces, el recuperar el aliento implica muchas cosas, es recuperar la fuerza, recuperar la capacidad. Son tiempos complicados y difíciles que nos desaniman, que nos desganan, que nos cansan y que necesitamos ese recuperar esa fuerza, ese aliento y esa capacidad. Y entonces, dentro de este tiempo profético, va a venir un tiempo de refrigerio. Y dice aquí, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros. Entonces, viene este tiempo de refrigerio, este tiempo de recuperar el aliento, recobrar el aliento, y posteriormente dice, va a venir Cristo. Cristo, y si Él envía a Cristo, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Y esto es un tiempo bien especial, porque si tan solo hago un pequeño comentario de Hechos 3:21, donde dice, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, la palabra recibir en el griego significa admitir. ¿Qué quiero decir? Que hay potestades, poderes, reinos en los cielos que todavía no aceptan, que todavía no reciben, que todavía no están de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de todas las cosas, la palabra todas las cosas, según Colosenses, dice, y todas las cosas sean, dígase, reinos, principados, potestades, poderes. Entonces, hay poderes, hay reino, hay potestades, hay autoridades que todavía no reciben, que todavía no admiten, que todavía no reconocen la grandeza y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, eso va a ser un poco más a futuro. Pero antes de que suceda todo esto, lo que Dios va a hacer con su iglesia es darle un periodo o un tiempo de refrigerio. Y es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes. ¿Qué implica este tiempo o este periodo de refrigerio que se va a dar en estos últimos tiempos? Y para poderlo yo explicar con más detalle, vamos a ver dentro de qué contexto Pedro, porque Pedro es el que hace esta declaración, Pedro se para enfrente del pueblo de Israel, ahí en el templo. Esto sucede enfrente del pórtico de Salomón, ahorita vamos a explicar, y estando enfrente del pórtico de Salomón, Pedro hace esta declaratoria
donde dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, cuando Pedro hace esta declaratoria, vamos a ver el contexto en el momento que hace esta declaración. Y esto empieza en Hechos capítulo 3, versículo 1, 19 versículos atrás. Esto solo todo se narra en Hechos capítulo 3. Y vamos a posicionarnos en tiempo. Hechos 3:1 dice, y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, ya aquí en este momento nos estamos ubicando en qué periodo nos estamos moviendo dentro de las horas del día. Esto ocurrió, todo esto que estoy narrando, empezó a ocurrir a partir de la hora novena, la hora de la oración. Dice, cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Y bueno, nada más para podernos ubicar, cuando yo le hablo a usted, o la Biblia habla aquí de la hora novena, esto es de acuerdo a la nomenclatura de hora que tenía el Imperio Romano. En el Imperio Romano, la hora novena corresponde con nuestra manera de marcar nosotros las horas, corresponde con las 3 de la tarde o las 15 horas. Pasado meridiano, 3 de la tarde o las 15 horas. Esto es de acuerdo a la forma como nosotros medimos el tiempo, pero desde el punto de vista de la Biblia, la hora novena coincide con nosotros en las 3 de la tarde. Entonces, cuando Pedro subía a las 3 de la tarde, según la forma como nosotros marcamos el tiempo, era el inicio de la hora de la oración. A las 3 de la tarde, dígase hora novena. Y es en ese contexto, en ese tiempo, donde él, dirigiéndose al templo, a la entrada del templo, que entró por vía de la puerta de la Hermosa, había un hombre cojo de nacimiento. Y bueno, si usted recuerda el pasaje, en ese pasaje pues viene una sanidad muy especial, muy hermosa de ese cojo de nacimiento. De hecho, vamos a leer una parte aquí, dice Hechos 3:3. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Y entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Otras versiones dice, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y aquí es algo bien interesante, porque normalmente nos fijamos en la sanidad, que es una sanidad impresionante, donde él, que siendo cojo de nacimiento, no nada más Dios lo sanó, sino que en automático Dios le dio el equilibrio, Dios le dio el control de sus piernas, siendo que él nunca había tenido esa capacidad, porque dice que era cojo de nacimiento, y en automático cuando se le afirman los tobillos, se le sanan sus pies y sus tobillos, él no nada más obtuvo la sanidad física, sino que también obtuvo el equilibrio, la capacidad y la destreza de brincar, de danzar, de correr. O sea, es un milagro todavía más allá, porque al instante dice, se puso en pie y caminando, saltando y alabando a Dios, danzando. Yo puedo entender. Entonces, eso es un milagro muy especial. Hechos 3:10. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y bueno, obviamente aquí tiene
pues más implicaciones, porque la puerta de la hermosa, podemos decir, yo desde mi punto de vista puedo decir que tiene que ver con la fe, porque mi fe, nuestra fe es más preciosa que el oro, entonces nosotros tenemos una fe preciosa, una fe hermosa, una fe maravillosa, y a través de la fe que este cojo, pues obviamente vino esta sanidad en la puerta de la hermosa. Ahora, aquí lo interesante es lo que sucedió posteriormente, porque esto sucedió a la hora novena, 3 de la tarde. Aquí está donde está la elipse o el circulito. Esta es la hora novena, 3 de la tarde. Y entonces, pues yo, así nada más por un cálculo simple, por un cálculo sencillo, yo creo que desde el momento que llega Pedro y con este Juan y bendicen a este cojo, le otorgan la sanidad y él entra, él es sanado, él es levantado y entran al templo, pues vamos a decir que todo ese proceso se llevó una hora, porque después usted sigue leyendo y entraron al templo, porque ahí dice y entró al templo. Entonces todo ese proceso, vamos a decir que tiempo promedio, minutos más, minutos menos, se llevó una hora. ¿Por qué insisto en eso? Porque después seguía las 3 horas siguientes, que eran las 4, 5 y 6 de la tarde, según nuestro horario, o la hora décima, onceava y doceava. La hora décima, onceava y doceava. Aquí lo puede ver usted en esto, ahí en donde se rellena en verde, está la hora décima, onceava y doceava. Y ya posteriormente, después de la hora doceava, que son las 6 de la tarde, entramos en las 7 de la noche o la hora primera, de acuerdo a la forma como se maneja el calendario romano. Pero ya a partir de esa hora primera, entramos en el periodo de la noche. Vamos a decir que entonces, desde la hora onceava, desde la hora 1 hasta la hora doceava, aquí normalmente, pues es el periodo de la noche, y después se volvió a marcar la hora 1 a partir de las 6 de la mañana. O sea que vamos a decir que desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana es el periodo de 12 horas de acuerdo al calendario romano. Y después de las 6 de la tarde a las 6 de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, según nuestro periodo, pues entramos en el periodo de día. Bueno, no nos enredemos ahí en las horas. Lo que sí es cierto que para que llegara la noche, a partir del suceso de la sanidad del cojo, que fue en la hora novena, que yo le digo que más o menos yo creo que esto ha de haber llevado una hora entre lo que lo sanaban, oraban por él, entraban al templo y Pedro empezaba a dar su discurso, porque dio un discurso, pues a partir de ahí quedan 3 horas para que se llegue el periodo de la noche. ¿Y por qué es interesante? Porque este periodo de 3 horas, pues ya es propiamente el periodo vespertino o el periodo de la tarde, que es el que antecede pues ya a la noche. Entonces, la hora 10, la hora 11 y la hora 12, que son 4, 5 y 6 de la tarde, pues obviamente ya es el periodo vespertino antes de que entre la noche. Bueno, vamos a ver qué pasó en este periodo vespertino o en este periodo de la tarde, estas 3 horas especiales. Vamos a ver qué pasó después de que hubo la sanidad del cojo. En Hechos capítulo 3, versículo 11 se nos dice, y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Entonces, había estado cojo después de la sanidad, después de que entran al templo y demás, y él entra danzando, alabando, cantando, exaltando a Dios,
Después todo el pueblo se reúne asombrado, maravillado por ese suceso, porque obviamente lo conocían a este cojo de nacimiento, entonces obviamente que era muy conocido y aparte, pues siempre estaba sentado a la puerta de la hermosa, pues pidiendo limosna. Ajá. Entonces obviamente que este era muy conocido dentro de la gente que iba al templo y ahora lo ven caminando, lo ven danzando y este se pesca de Pedro, dice, asido de Pedro y de Juan, agarrado de Pedro y de Juan y todo, y se dirigen hacia el pórtico de Salomón. Entonces, lo que viene de aquí en adelante ocurrió frente al pórtico de Salomón. Hechos 3:12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto o por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Entonces, pues de alguna manera, ahí empieza una especie de exhortación, de reclamo de parte de Pedro por lo que habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de esta exhortación, pues dice, pues ustedes lo mandaron a matar y pidieron a un ladrón, Barrabás, etcétera, etcétera, y de alguna manera viene ahí un reclamo. Pero todo esto sucedió frente al pórtico de Salomón. Y esto ocurrió en el periodo de este periodo vespertino que abarca desde la hora 10ª hasta la hora 12ª, porque en la hora 9ª es donde sucedió la sanidad del cojo, el levantamiento de este cojo, el entrar al templo y el salir. Y ya posteriormente, pues llegan al pórtico de Salomón, ya entrados en el periodo vespertino, que son estas 3 horas que están aquí, de las 4 a las 6, según nuestra forma de medir el tiempo, o de la hora 10 a la hora 10ª, de acuerdo al punto de vista romano. Y esto era, pues estas 3 horas, pues obviamente antes de que se diera la noche. Ok. ¿Por qué yo me fijo en estas 3 horas? Que se le conoce como el periodo vespertino. Bueno, vamos a seguir leyendo parte de lo que sucedió ahí, porque Pedro siguió dando su discurso y dice, me adelanto unos versículos, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y aquí está claro, lo dice claramente Pedro, por la fe que viene por medio de él, es decir, Cristo Jesús se le dio sanidad a este hombre. Y es interesante porque esto sucedió en la puerta de la hermosa y dice la escritura que nuestra fe es más preciosa que el oro. O sea, nuestra fe es hermosa, preciosa, maravillosa. Sigo leyendo, porque sigue Pedro dando su discurso. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia. Note, por favor. Yo sé que obrasteis por ignorancia. En pocas palabras, les está diciendo ignorantes, desconocedores, faltos de sabiduría, faltos de conocimiento, ignorantes. Bueno, es curioso porque les dice ignorantes en el pórtico de Salomón. Y siendo que Salomón, pues es símbolo, figura de sabiduría, como que son polos opuestos, la ignorancia y la sabiduría. Sigo leyendo. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano, por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Y aquí es donde viene la declaración. Por tanto,
arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y entonces, todo esto, este discurso, esta exhortación, esta exposición de hechos de la palabra, sucedió en el pórtico de Salomón. Y en este pórtico de Salomón, pues les dice, ignorantes, o ustedes estaban en ignorancia, no sabían, no conocían, no tenían entendimiento, no comprendían, no entendieron, no comprendieron, no supieron lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, es entendible que si les dice ignorantes y empieza Pedro este grande discurso, porque si tú sigues leyendo más hacia adelante, resulta ser que vienen y lo apresan a Pedro y a los que estaban con él y lo meten a la cárcel. Y se pasan toda la noche en la cárcel y posteriormente, pues esto causó un gran revuelo, un gran alboroto. De alguna manera, pues lo dejaron salir por el temor de lo que fuera a pasar y reconocieron, ahí mismo dice, yo te invito a que sigas leyendo el capítulo, que las mismas autoridades, los fariseos, quienes lo apresaron, reconocieron en Pedro, dice, estos estuvieron con Jesús, porque ¿cómo puede ser que hablen de tal y cual manera, con tal seguridad, con tal conversión, con tal capacidad, con tal autoridad, con tal conocimiento? Entonces, ellos que también en su tiempo atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo los tomó y los empezó a modelar y los empezó a forjar y les empezó a enseñar, ahora se destacaban por su conocimiento, por su sabiduría, por su capacidad. Y es entendible que esa misma sabiduría, capacidad, pues ahora Pedro la tenía que transmitir junto con Juan y todos sus compañeros, sus discípulos, los hermanos apóstoles, pues a ese pueblo ignorante, para que ese pueblo ignorante pues dejara de ser ignorante. Y qué mejor, qué curioso, que esto se diera en el pórtico de Salomón, para que llegara esa sabiduría de lo alto, se empezara a derramar esa sabiduría de lo alto. Ahora, y ahí hago énfasis otra vez. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, puedo entender, ya desde este punto de vista, que una implicación de ese tiempo de refrigerio, porque a partir de ahí, a partir de ese periodo vespertino de la tarde, dice, tienen que venir tiempos de refrigerio. También tienen que venir tiempos de ya no ser ignorantes, de ya no ser desconocedores, de ya no ser faltos de entendimiento, sino tenemos que tener conocimiento, sabiduría, entendimiento de las cosas del Señor. Entonces, parte del refrigerio que Dios promete es tener un entendimiento, una comprensión más clara de lo que Dios quiere, de lo que Dios pide, de lo que Dios nos enseña, tener una mente abierta, tener una mente más dispuesta, más capacitada, más entendida acerca de lo que Dios quiere. Aquí ya estamos hablando cuando Pedro se empieza a dirigir a las multitudes con seguridad y con prestanza. Tiempo atrás se les había aparecido en el camino a Emaús y después de que se les apareció en el primer día de la resurrección, se les apareció a tres grupos, a las mujeres en las que estaba María Magdalena, a los de Emaús y después a los 11 apóstoles. Pero en la tercera aparición del día 17 de Nisan, que fue cuando nuestro Señor resucitó, dice que en esa tercera aparición, estando con los 11 apóstoles, les abrió el entendimiento, les abrió la comprensión, y aquí ya se nota esa característica de Pedro, ya con una mente abierta, con una mente capacitada, con un entendimiento más claro. Dice, ahora entiendo, ahora comprendo, ahora puedo enseñar, ahora puedo decir, y ahora a estos que son ignorantes, pues hay que empezar a hacer un trabajo
para que dejen de ser ignorantes. Y esto va a propiciar una restauración de muchas cosas. Ok, ahora, fíjese qué interesante, porque yo le estoy hablando que esas 3 horas finales antes de la noche, la hora décima, la hora onceava y la hora doceava, que de acuerdo a nuestro tiempo son las 4, 5 y 6 de la tarde, ese periodo de 3 horas antes de la noche es el periodo del atardecer. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque en la Biblia es curioso, es hermoso, que específicamente hay 3 salmos vespertinos o oraciones vespertinas: Salmo 141, Salmo 134 y Salmo 4. Salmo 141, le voy a leer nada más los títulos: oración vespertina, suplicando santificación y protección, Salmo de David. Salmo 134, alabanza vespertina, cántico de ascenso gradual. Salmo 4, oración vespertina de confianza en Dios, para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Y fíjese qué interesante, porque son exactamente 3 salmos vespertinos o de la tarde. ¿Y por qué se les dice vespertinos de la tarde? Porque dentro de la liturgia hebrea, pues precisamente estos salmos se oraban o se cantaban en el periodo de la tarde, en el periodo de estas 3 horas de la 10, 11 y 12 antes de que llegue la noche, dentro de los usos del templo, dentro de la liturgia. Y aparte, en este periodo de la tarde también estaba lo que era el sacrificio de la tarde. Había 2 sacrificios, uno que era en la mañana y otro que era un sacrificio de la tarde. Y de hecho, según de acuerdo a la usanza judía, los judíos tienen acostumbrados a orar 3 veces al día: en la mañana, al mediodía y en la tarde. Pero normalmente ellos consideran, dentro de estos periodos de oración, ellos consideran que el más importante es precisamente el de la tarde. ¿Por qué? Porque coincide con el sacrificio de la tarde, cuando se sacrificaba un animal, que eran 2 en la mañana y en la tarde. Entonces, en este periodo se hacía el sacrificio de la tarde. Y también porque es interesante, porque a la hora novena que es la hora novena, que son las 3 de la tarde, es cuando muere nuestro Señor Jesucristo. En la hora novena. De alguna manera también coincidiendo pues con ese sacrificio de la tarde. Pero bueno, aquí lo interesante es que en este periodo de la tarde, sí me llama mucho la atención que hay precisamente, que abarca 3 horas, 10, 11 y 12, sí me llama mucho la atención que de alguna manera coincide con 3 salmos, que son los únicos 3 salmos vespertinos sobre de la tarde: el 141, el 134 y el 4. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar dentro de estos 3 salmos. Ahora, aquí usted lo que tiene es el Salmo 4 del 1 al 8. Simplemente yo por brevedad no lo voy a leer todo porque sí sería un poquito largo, pero bueno, usted ya después con calma, usted le da pausa a su video y lo puede leer con calmita, el Salmo 4, que tiene 8 versículos. Nada más voy a leer el versículo 1. Voy a leer versículo 1 y el versículo último, simplemente. Salmo 4.1 dice: para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Y el último versículo es: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces habitar seguro. Vamos a ver el otro salmo vespertino, que es el Salmo 134. Leo, este sí lo puedo leer todo porque son 3 versículos. Dice: cántico de ascenso gradual. He aquí, bendecid a Jehová, todos los siervos de Jehová, los que servís por la noche en la casa de Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el que hizo los cielos y la tierra.
Entonces, y este es interesante, este Salmo 134, porque este es el último canto de ascenso gradual. Bueno, hay 15 salmos de ascenso gradual que empezamos en el Salmo 120 y terminamos en el 134. Son 15 salmos de ascenso gradual. Que estos, ¿por qué se les dice de ascenso gradual? Porque cuando iban las distintas peregrinaciones a visitar el templo, pues conforme iban subiendo al monte de Sión, empezaban a entonar estos cantos, del Salmo 120 al Salmo 134, y entonces que son exactamente 15 salmos, y por eso se les llama cantos de ascenso gradual, porque conforme iban llegando ya a Jerusalén e iban subiendo hacia el monte de Sión, pues por cuanto iban subiendo, pues iban entonando estos 15 cantos, y por eso se les conoce como los cantos de ascenso gradual. Ajá. Bueno, el 134, aparte de ser un canto de ascenso gradual, es un canto vespertino. Y bueno, pues aquí está claro, porque pues ya de alguna manera ya era en el periodo de la tarde cuando ya iban llegando. Uh-huh. Y está el último, que es el 141, y voy a leer el versículo 1 y el versículo 10. Salmo de David. Oh Jehová, a ti clamo, apresúrate a venir, escucha mi voz cuando te invoco. Y el versículo 10, caigan los impíos en sus propias redes mientras yo paso a salvo. Bueno, entonces, lo interesante que estos son 3 salmos o oraciones vespertinas y que de alguna manera tienen esa correlación o correspondencia con el periodo vespertino de las 3 horas últimas antes de que llegue la noche. Pero bueno, vamos a ver qué más hay a partir de todo esto. Es muy interesante porque fíjese que, bueno, eso sí lo hemos platicado varias veces, seguidas veces yo lo he platicado con usted, y usted recuerde que en el periodo de la tarde, precisamente durante este periodo de 3 horas, en algún momento se daba la bendición sacerdotal, la famosa bendición sacerdotal, que son casualmente 3 versículos. Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estos son los 3 versículos que corresponden a la bendición sacerdotal, que es una bendición famosa, y esta precisamente se daba en el periodo de la tarde, donde corresponde con los 3 salmos vespertinos. Ahora, lo interesante del asunto, que si yo hago un pequeño estudio de estos 3 salmos vespertinos, y de estos 3 salmos vespertinos, voy a sacar algunos versículos. Voy a sacar unos versículos y se va a dar cuenta que dentro de estos 3 salmos vespertinos está entreverada, entreligada la bendición sacerdotal. Por ejemplo, el primer versículo de la bendición sacerdotal dice: Jehová te bendiga y te guarde. Bueno, voy a leer Salmo 134.3 y Salmo 141.9. Parte de los versículos, de los 3 versículos vespertinos. Dice: desde Sión te bendiga Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 134.3. Salmo 141.9 dice: guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos que hacen iniquidad. Y ahí está: Jehová te bendiga y te guarde. Vámonos al segundo versículo de la bendición sacerdotal: haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y yo voy a leer el Salmo 4:6. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ahí está el resplandor del rostro de Dios. Y Salmo 4:1 dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia, y en la angustia me has salivado, ten misericordia de mí. Y entonces en el Salmo 4:6 y Salmo 4:1, esos 2 versículos, está el resplandor del rostro y la misericordia. El Jehová
el Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y ahí está. Al último versículo de la bendición sacerdotal, dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y está claro, si yo me voy al Salmo 4:6, dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Pero ahí está claro, alza tu rostro, alza su rostro. Y el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, y ponga paz en ti. Entonces, yo lo único que hice es extraer algunos versículos de los tres salmos, el 134, el 141 y el Salmo 4. Ajá. Y ahí está claro. Ahí usted lo ve claramente cómo está entreverado y entreligado la bendición sacerdotal, que era la que se daba en el periodo de la tarde. Y entonces es interesante, ¿por qué? Porque entonces cuando hablamos nosotros de ese periodo vespertino que coincide con esos tres salmos vespertinos y que coincide también que en ese periodo se daba la bendición sacerdotal, es interesante porque en el mismo momento que Pedro estaba dando el discurso al pueblo en el pórtico de Salomón, en algún momento dado, en algún momento de ese periodo de la tarde, en el templo internamente estaban dando la bendición sacerdotal. Cuando Pedro se levanta a dar el discurso con respecto y como remata el discurso, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo destinado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Cuando Él estaba dando todo este discurso y cuando estaba agarrado de Él el cojo, bueno, el que había sido cojo, en algún periodo, en algún momento, en el templo se estaba dando la bendición sacerdotal. O se iba a dar la bendición sacerdotal, minutos más, minutos menos. Ahora, entonces, fíjese qué interesante, porque vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto que le estoy hablando. Vamos a hacer un pequeño resumen. Aquí usted ve esas 3 horas que representan, pues, el periodo vespertino. 3 horas que coinciden con 3 salmos vespertinos. Y que dentro de ese discurso que da Pedro, a la par que en algún momento dado se iba a dar la bendición sacerdotal, esto sucedió en el pórtico de Salomón. Y Pedro les dice, ustedes son ignorantes, por ignorancia lo hicieron, no tenían conocimiento. Entonces, ¿qué implica todo esto que pasó? Porque obviamente el pórtico de Salomón, o Salomón, ¿qué implica? Sabiduría. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice claramente. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, Salomón implica sabiduría, discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Entonces empieza esa administración para ese pueblo que hizo cosas por ignorancia, faltos de sabiduría, faltos de entendimiento, faltos de conocimiento. Viene esta bendición. Ahí está. Pórtico de Salomón implica sabiduría. A la par, se iba a dar la bendición sacerdotal en ese periodo vespertino. Y la bendición sacerdotal ya la vimos que está entreverada en los 3 salmos vespertinos. Salmo 4, Salmo 139 y Salmo 141. Señor te bendiga y te guarde. Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es la bendición sacerdotal. Ahora, tiempo de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que se dio dentro de este contexto que estoy hablando. ¿Qué implica ese tiempo de refrigerio? Bueno, pues me voy a un salmo vespertino, el Salmo 141. Vamos al tercer salmo vespertino, Salmo 141, versículo 5, para entender qué implica el tiempo de refrigerio con más precisión. Dice aquí Salmo 141, 5, que el justo me hiera con bondad y me reprenda es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. Vuelvo a leer. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza. Es un ungimiento. Fíjense, es un ungimiento. Es un ungimiento de parte de Dios. Y como Dios, en el periodo de la tarde, como Dios va a dar un ungimiento. Es más, si yo te leo el Salmo 141, para que te des cuenta, voy a leerlo, aquí está. Dice versículo 2, 141, 2, sea puesta mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Eso dice el Salmo 141, vespertino, como la ofrenda de la tarde. Ajá. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cómo va a dar Dios? ¿Cómo va a propiciar Dios un ungimiento, un derramar de aceite sobre la cabeza de la iglesia? Pues ahí está claro. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda es aceite sobre la cabeza. Y dice la escritura que justo ni uno solo, solamente Jesucristo. Justo ni uno solo, solamente Jesucristo. Entonces yo puedo leer Salmo 141, versículo 5, que Jesucristo me hiera con bondad y me reprenda es aceite sobre la cabeza. Entonces, lo que yo te quiero decir, y ahorita te voy a explicar por qué el refrigerio, pero quiero empezar con esto, que la manera como Dios va a ungir a su iglesia, como Dios nuestro Señor Jesucristo la va a catapultar para entrar en este periodo final de la tarde, en este periodo, vamos a decir que de 3 horas, pero que espiritualmente es un periodo final antes de que llegue la noche, antes de que llegue la tribulación, que lleguen ya todos los juicios desencadenados en la época de la gran tribulación, que representa el periodo de la noche, espiritualmente hablando, la forma como Dios, nuestro Señor Jesucristo, el justo llamado Cristo, va a ungir a la iglesia es con bondad y reprensión. Dice que me hiera con bondad. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo va a estar de alguna manera reprendiendo, instruyendo, señalando esto sí, esto no, esto sí, esto hazlo, esto no hazlo, te equivocaste, la regaste, ahora vete por acá, no, estás haciendo mal, te estás equivocando. O sea, viene un seguimiento especial, viene una corrección. ¿Por qué? Y es entendible, porque ya estamos en la recta final, ya estamos en el periodo final. Entonces Dios tiene que ser un poco más o un muchísimo más severo, más fuerte en el trato, ya no tan así, tan
lleno de puro amor y pura misericordia. No, dice, ahora sí, ya tengo que exhortarlos, ya tengo que decirles que la están regando, que se están equivocando, los tengo que reprender, los tengo que, tal vez en algún momento te tenga que herir, te tengo que hablar fuerte, te tengo que decir en lo que estás haciendo mal, te tengo que redarguir de una manera especial. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos permitir, ya no nos podemos relajar en todo lo que viene, porque lo que viene es complicado, ya es el recorrido final, ya es el tiempo final, y hay que ponerse pilas, hay que ponerse prestos. Entonces viene de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, una reprensión, una dureza, sí, pero con bondad. Ni modo, nos tiene que tocar, nos va a dar jalones de orejas, nos va a dar varazos si es necesario, pero lo va a hacer con amor, lo va a hacer con bondad. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios va a ungir a su iglesia. Entonces es un tiempo de dureza, es un tiempo de reprensión. Pero no te espantes, es necesario, porque tiene que venir esa unción sobre de nosotros, tiene que venir esa capacidad sobre de nosotros, tiene que venir esa restauración, y ya Dios ya no se va a permitir ser tan laxo en su disciplina para con nosotros. Ahora sí nos tiene que apretar, ahora sí nos tiene que señalar, nos tiene que cargar un poco más o un mucho más la mano. ¿Por qué? Porque nosotros somos ungidos. La palabra cristiano es ungido, pues dice que el justo, Cristo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza. No lo rechace a mi cabeza. Pues sí, porque va a haber muchos que, ay, ¿por qué Dios me regaña? ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me sucede esto? Y empezamos a quejarnos y empezamos a molestarnos. Dice, pues que no lo rechace mi cabeza. Pues todavía mi oración es contra las obras impías. No estamos hechos con el mundo, no estamos de acuerdo con las barbaridades que hace el mundo, con la corrupción que hace el mundo. Pero Dios tiene que endurecer su mano de amor y misericordia, porque la vara es medicina a la espalda del necio. Y si hay una iglesia necia, pues ni modo, que Dios le dé sus varazos, si lo necesita, pues que se los dé con ganas. Si le tiene que herir la mejilla, como se le hirieron a Jesucristo, pues que nos hieran en la mejilla por causa de la disciplina. Si me tiene que reprender, pues que me reprenda. O sea, que lo haga. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos dar el lujo, estando en los tiempos finales, en los tiempos del atardecer, en ser laxos, en ser distraídos, en ser vanos en nuestro entendimiento, en nuestra corrección, en nuestra disciplina, laxos, flojos, faltos de sensibilidad. Entonces es un ungimiento especial que tiene que ver con una reprensión y con herida. Dice también la Escritura que Dios es el que hace la herida, pero también la venda. Pues si nos tiene que herir, que nos hiera, y si nos tiene que vendar, pues las veces que sea necesario, pero ya necesitamos ese trato duro, pero amable, fuerte, pero bondadoso, doloroso, pero de alegría. Perdona que te lo diga de esa manera, pero esa es la unción final. Es una unción que Dios va a dar a su iglesia. Es un derramamiento de aceite que Dios va a derramar sobre la iglesia. Y esto es lo que va a provocar un refrigerio. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que un refrigerio? Dice el Salmo 92:10. Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. El aceite fresco tiene que ver con el refrigerio, con la frescura. Quiero tener poder, quiero tener autoridad, quiero tener las fuerzas del búfalo. Otras versiones dice del toro salvaje, otras versiones dice del unicornio. Cualquiera de las tres vale, búfalo, unicornio, toro salvaje. Quiero tener ese poder, quiero tener esa unción, quiero tener esa capacidad, pues acepta la disciplina de Dios, acepta la corrección y la reprensión de parte de Dios. Y es lo que Dios va a hacer con su iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, va a tener que reprender, va a tener que herir, va a tener que variar a la iglesia. Porque es necesario. ¿Cómo sale el aceite? ¿Cómo sale el aceite de los árboles de olivo?
¿Cómo bajan las aceitunas? Variando el olivo. O sea, con unas varas largas empiezan a golpear las ramas del árbol de olivo, varean, golpean, azotan, paz, paz, paz. ¿Para qué? Para que empiecen a caer las aceitunas. Y ya después las meten a la prensa y las tienen que machacar y las tienen que triturar hasta que salga el aceite. Pues haz de cuenta que nosotros somos esas aceitunas que están en la parte alta de ese árbol de olivo, pues nos tienen que variar y después nos tienen que meter en la prensa y nos tienen que machacar para que salga esa unción, ese aceite que nosotros tenemos. Entonces tiene que haber esa reprensión, esa dureza, pero es en amor, es en bondad, porque Dios al que ama disciplina. Entonces, y esto va a ser un refrigerio, y entonces al final ese periodo de la tarde son tres cosas. Dios nos va a dar sabiduría, una unción de sabiduría, una unción de conocimiento para que no tengamos ignorancia, porque honestamente somos muy, 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 muy ignorantes en muchas cosas. Pensamos que sabemos mucho, pensamos que conocemos mucho, pensamos que tenemos mucha revelación y mucho entendimiento, y mi hermano, no tenemos absolutamente nada. Nos falta todavía mucho por entender y comprender de cómo Dios se está moviendo en estos tiempos finales, los tiempos escatológicos, los tiempos proféticos. No tenemos sabiduría. Si tú dices que sabes algo, en realidad no sabes nada. Yo no sé nada absolutamente. Lo que Dios quiera darnos y entender, pero yo ya necesitamos comprender y entender estos tiempos finales, que Dios nos abra la mente, que nos dé la sabiduría y nos quite toda ignorancia. El diablo se caracteriza por conocimiento, por sabiduría. Le dice acerca de Lucero: tú eres el sello de la perfección, acabado en hermosura y sabiduría. Pues sí, y la iglesia, que es bastante ignorante en muchas cosas, dice que sabe, dice que conoce, dice que tiene entendimiento, dice que tiene revelación, pero no tenemos absolutamente nada. Nos falta demasiado conocimiento, demasiado entendimiento, demasiada comprensión. Nos enredamos con las profecías, nos tropezamos con los tiempos proféticos, nos hacemos bolas con el Apocalipsis, no lo entendemos, no entendemos el Génesis, Zacarías, la revelación, la profecía. Somos ignorantes de muchas cosas. Lo mejor es decir: Señor, pues no lo sé, no lo entiendo, no lo comprendo. Hay que ser humildes y sencillos, decir no, y decirle a Dios: no lo sé, no lo entiendo, no lo comprendo, no capto. Es mejor ser humilde y sencillo. No presumir que sabemos mucho ni que tenemos mucho entendimiento, porque no sabemos nada. Somos como el Pedro ignorante cuando era un simple pescador, que no conocía, entendía, pero cómo maravilló a aquellos que lo encerraron. Dice: este estuvo con Jesucristo. ¿Cómo puede ser que hable con esa vehemencia, con esa palabra, con esa autoridad? Este estuvo con Jesucristo. Pues que se diga hoy en día que nosotros estamos con Jesucristo, que somos verdaderamente ungidos, que somos verdaderamente seguidores de Cristo. Oye, es que este se nota que es cristiano, este a legua se ve que es cristiano. Es que tiene que ser cristiano por la forma que habla, por la forma que dice, por la forma que se expresa, con la seguridad, con el señorío, con la autoridad, con la convicción que tiene. No hay otra. Este es cristiano. Pero tristemente hoy en día nos dicen que somos cristianos y ya somos símbolo de ignorancia, de torpeza, de fanáticos. Estos cristianos no saben nada, no entienden nada, no comprenden nada. Y perdóname, pero es que es cierto. Presumimos de que sabemos mucho, de que tenemos mucho conocimiento en varias cosas, en varios aspectos, pero honestamente somos muy, muy ignorantes. Bueno, yo soy muy ignorante. Si tú te sientes muy capaz, pues bueno, qué bueno si ya lo conseguiste. Pero yo lo que he visto, créeme que somos demasiado ignorantes de muchas cosas. Nos enredamos en un montón de cosas. Leemos un versículo de la Biblia y nos tropezamos y lo tenemos que volver a leer y no comprendemos, no eslabonamos, no coordinamos, no correlacionamos, no integramos entre lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Apocalipsis, etcétera, etcétera, entre lo que es Nuevo y Antiguo Testamento, y nos hacemos, decimos en México, se nos hace bolas el engrudo por falta de sabiduría. Pues en este tiempo final de la tarde viene esta característica: pórtico de Salomón. Dios va a derramar una sabiduría. Si Dios se la dio a Salomón, también se la dio a Pedro, a Juan, a Jacob y a todos esos apóstoles que después impactaron.
y viene un poder, un refrigerio, y para eso tenemos que aceptar la reprensión de parte de nuestro Dios, aceptar la reprimenda, la herida, si es necesario, pues que nos hiera, que nos reprenda, que haga lo que quiera, pero que seamos unos verdaderos ungidos, y entonces sí va a salir ese poder. Y al final, ¿qué es lo que implica? Esta es la famosa doble porción, poder y sabiduría. Ahí está la sabiduría representada en Salomón y el poder en el tiempo de refrigerio. Exaltas mi poder como el búfalo, me unges con aceite fresco. Y esta es parte de la bendición sacerdotal. Ahora, Dios que va más y ahí está claro. Entonces, el pórtico de Salomón y el tiempo de refrigerio, pues son la sabiduría y poder, y eso es la bendición sacerdotal. Ahora, ¿qué más va a dar Dios? ¿Qué más va a dar Dios en ese periodo de 3 horas de la tarde, escatológicamente hablando? Dice ahí, Hechos 3:1, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Todo esto se empezó en la hora de la oración, pero dice Salmo 141, un salmo vespertino, sea puesta mi oración delante de ti como incienso al alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces hay una oración de la tarde, una oración vespertina. Y yo qué pretendo decirte, que Dios en ese tiempo va a derramar un espíritu de oración. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén y sobre la iglesia de Cristo espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Es un derramar, es un ungimiento de un espíritu de gracia y de adoración, de oración. Entonces, fíjate todo lo que implica este periodo final, entrar en esta recta final, en este periodo de 3 horas finales, escatológicamente hablando. Es un periodo final donde Dios nos da esa bendición sacerdotal que implica la sabiduría y el tiempo de regimiento y el ungimiento a través de la reprensión y de la mano fuerte, pero en amor de parte de nuestro Dios. Y entonces sí tendremos ese poder, ese señorío y esa autoridad, aunado a un derramamiento de un espíritu de oración. Mi hermano, es que esto es precioso, esto es maravilloso, esto es glorioso. O sea, ¿qué te puedo decir? Esto es excelso. Yo ya quiero entrar en este periodo, yo ya quiero meterme en este periodo, yo ya quiero posicionarme dentro de, y si me tiene que dar un barazo, que me dé 2 o 3 barazos, si me tiene que dar una herida y después vendármela, pues que me hiera y que me vende lo que se necesite, mi hermano. Es que esto es maravilloso. Esto es otra cosa, mi hermano. Y ya, que se nos quite lo ignorante, lo vanidoso, lo presumido. Pensamos que sabemos mucho, que entendemos mucho, que conocemos mucho, pero mi hermano, créeme honestamente, somos ignorantes de muchas cosas. No sabemos absolutamente nada. Nomás un poquito, una pequeña pincelada. Hay tantas cosas que Dios va a empezar a revelar, hay tantas cosas que Dios va a dar a comprender, tanto conocimiento ahí guardado y escondido en la palabra, tantas cosas que Dios tiene que revelar, que tiene que mostrar y que tiene que enseñar, pero para eso tiene que tener un pueblo ya preparado. Pero si ese pueblo no acepta la disciplina, no acepta la reprensión, pues ¿cuándo va a ser sabio? Pero bueno, dice la Escritura, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y yo quiero terminar con lo que te había comentado. Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces se levanta un poder, una capacidad,
un ungimiento, un aceite fresco. Pero tenemos que aceptar la reprensión y el trato fuerte de parte de nuestro Dios. Y se nos da ese ungimiento, ese aceite fresco, ese refrigerio, acompañado de una sabiduría especial de lo alto. Y al final todo esto representa la bendición sacerdotal. Maravilloso, precioso, excelso. A Él es toda gloria y toda honra. Amén y amén.